Buenas tardes. Vamos a hacer una valoración del examen PIR celebrado el sábado 6 de febrero. Vamos a empezar con una valoración general sobre la distribución de preguntas en el examen. En esta convocatoria observamos que se mantiene más o menos la tendencia de las últimas 4 o 5 convocatorias, donde el peso de las materias clínicas es el más importante. Han supuesto más del 70% de las preguntas entre psicopatología, psicología clínica, evaluación, psicoterapias e infantil. Contamos también en las áreas clínicas el área de psicología de la salud, aunque este año ha tenido menos preguntas que las convocatorias previas, ha tenido solo 4. Vamos a proceder a comentar el examen por partes, donde cada profesor se va a encargar de comentar cómo se ha comportado su materia en esta convocatoria, y luego contaremos con la experiencia de algunos alumnos que han hecho el examen y os contarán qué fue lo que les pareció a ellos. El área de psicopatología en esta convocatoria PIR se mantiene estable, continuando con la tendencia de las últimas convocatorias. Podemos clasificar dentro del área de psicopatología unas 18 preguntas. Fueron 19 en la convocatoria del 2014, fueron 20 en la del 2013 y 21 en la del 2012. Hay un par de aspectos a destacar dentro del área de psicopatología. Esta es la primera convocatoria donde el tema que más preguntas tiene es psicopatología de la memoria. En las últimas convocatorias siempre habían sido los temas de psicopatología de la sensopercepción y psicopatología del pensamiento. Dentro de las preguntas que se pueden clasificar dentro del área de psicopatología, hay una pregunta que probablemente sea anulada, que es la pregunta 154 de la versión 0, donde al preguntar por uno de los trastornos de la escala de Andreasen, en lugar de utilizar el término correcto, perseveración, utilizan el término preservación. Y otro aspecto importante que creo que merece la pena destacar es que no ha habido ninguna pregunta sobre cambios significativos o relevantes del DSM-5. Sin embargo, sí que se ha mencionado el DSM-5 a la hora de preguntar sobre criterios diagnósticos de algún trastorno que no suponen ninguna novedad relevante con respecto al DSM-4. Por último, destacar que el nivel de dificultad en las preguntas de psicopatología no ha sido excesivo, donde han sido preguntas sobre conceptos generales y definiciones que habían caído en otras convocatorias. Vamos a empezar a comentar el reparto de las áreas de psicología clínica. Voy a comentar las preguntas que se pueden englobar dentro de los temas 1, 2 y 3, que son los trastornos neurocognitivos y los trastornos por consumo de sustancias y otras dependencias. Como en la convocatoria anterior, en esta convocatoria no ha habido ninguna pregunta sobre los trastornos neurocognitivos o las demencias, ¿vale? Las 7 preguntas que se pueden englobar dentro de estos 3 temas corresponden al tema de los trastornos por consumo de sustancias. Se han centrado en conceptos generales las preguntas y algunas sobre los tratamientos específicos, en concreto sobre la ludopatía. El nivel de dificultad no ha sido especialmente complejo, pues son conceptos que habían caído en repetidas ocasiones en el examen. Continuamos con el resto de áreas del examen. Continuamos con psicología clínica, con Javier. Respecto a las preguntas sobre los trastornos psicóticos, en esta convocatoria, al igual que las anteriores, han tenido un peso importante en el examen. En concreto, han sido 9 preguntas en esta convocatoria, que es un número similar al de las anteriores. Todas las preguntas de este examen se han centrado en el tema 4, el de la esquizofrenia, y en particular ha tenido muchísima importancia el tema de los tratamientos y las intervenciones, con especial atención a lo que ha supuesto la farmacoterapia y algunas consideraciones sobre las prescripciones farmacológicas en el caso de la esquizofrenia. El nivel de dificultad de las preguntas ha sido bastante elevado, teniendo en cuenta que para contestar buena parte de las preguntas era necesario un conocimiento muy específico de programas de intervención muy concretos. Este ha sido el caso de los componentes de la terapia familiar para el abordaje de la esquizofrenia, los paquetes integrados que ya habían preguntado en la última convocatoria y, como ya se ha comentado, acerca de la prescripción farmacológica. En este sentido, las referencias bibliográficas siguen siendo aquellas que se centran precisamente en esta materia de la intervención, como son el Manual de Tratamientos Eficaces de Marino Pérez y el Manual de Terapia de Conducta de Miguel Ángel Vallejo. Ahora pasamos a comentar las preguntas de los temas
de los trastornos afectivos y ansiedad con Juan. En relación a los temas 6, 7, 8, 9 y 10, en concreto trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, TOC, trauma y trastornos adaptativos, estos 4 temas han supuesto un total de 42 preguntas en el examen. Solamente de estos 4 temas, entonces, haciendo un poco el porcentaje, sería casi un 18% del total del examen. De los 4 temas han preguntado sobre los 3 primeros, es decir, sobre trastornos adaptativos no ha habido ninguna pregunta, por lo tanto podemos reducir todavía más el contenido de esas 42 preguntas a los 3 temas principales. Se confirma así un poco la importancia de estos temas. En concreto, en trastornos del estado de ánimo, ha habido una leve disminución en cuanto a otros años. Bueno, este año ha habido 12 preguntas, el año anterior hubo 15, pero bueno, se mantiene un poco en la línea. Todas las preguntas han sido sobre trastornos depresivos, en concreto sobre el trastorno depresivo mayor. No ha habido ninguna otra pregunta sobre ningún otro trastorno del estado de ánimo. En cuanto a trastornos de ansiedad, sí han preguntado sobre trastorno de pánico, fobias específicas, fobia social y TAG. En relación al TOC también ha habido un aumento de preguntas en cuanto a años anteriores, 8 preguntas y todas, excepto una, en relación al trastorno obsesivo compulsivo. En relación al trauma también ha habido un aumento significativo de las preguntas frente al año pasado, que cayeron 2. Este año han sido un total de 7 preguntas, casi todas en relación al estrés postraumático. Si vemos un poco la tipología de las preguntas, muchas de ellas se refieren al tratamiento y en concreto a características concretas de programas de tratamiento. Esto implica un pequeño cambio con respecto a otras convocatorias donde quizás sí daban más peso a si eran tratamientos empíricamente validados o qué nivel de eficacia tenía. En esta ocasión ha habido pocas preguntas en cuanto al nivel de eficacia, pero sí bastantes en cuanto a características concretas o estilos terapéuticos concretos. Por lo tanto, en general lo que comentamos, estos 3 temas suponen una parte muy importante en el examen y por lo tanto se sigue viendo la tendencia de tener que llevar muy bien preparados. En cuanto a los manuales de referencia, siguen siendo los mismos: Vallejo Pareja, el Marino Pérez de guía de tratamientos psicológicos eficaces y el manual de Belloc. De todas estas preguntas, la inmensa mayoría, por no decir todas, se podían contestar con el manual de CERE. Bueno, respecto a los temas 11 al 19, los últimos temas del área de clínica, la verdad es que ha habido bastante variación respecto a otras convocatorias. El curso habitual hablaba de un número de preguntas en torno a 25 más menos 5 y este año sí que han sido significativamente inferior. Nos hemos quedado en 19 preguntas que incluso han estado concentradas en un menor número de temas respecto a otros años. Habitualmente había preguntas de la práctica totalidad de los temas, excepto del último, de nuevos desarrollos en psicología clínica y otras culturas, y este año se han concentrado, sin embargo, en 4 temas, concretamente en trastornos de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos disociativos y los trastornos sexuales. En concreto, el mayor número de preguntas ha correspondido al área de trastornos de la personalidad junto al de trastornos de la conducta alimentaria, siendo 6 preguntas en cada uno de estos temas. El tema de trastornos disociativos ha registrado 3 preguntas y el tema de trastornos sexuales ha registrado un total de 4 preguntas. El nivel de dificultad de las preguntas ha sido relativamente sencillo, excepto en el área de trastornos de la conducta alimentaria, donde ha habido mayor dificultad. Las temáticas han sido recurrentes, pero se ha preguntado por aspectos más concretos. De hecho, en vez de preguntar por el simple nombre de un programa terapéutico, se ha preguntado por alguna de las fases, como es el caso del programa para la bulimia de Fireburn y colaboradores. En otros casos se ha preguntado por aspectos específicos de terapias como la terapia interpersonal. No obstante, se podían contestar las preguntas con los manuales. Respecto a trastornos de la personalidad, se ha seguido la tendencia habitual. A nivel de terapia se pregunta por contenidos relativos al trastorno límite de la personalidad y habitualmente se preguntan definiciones de trastornos. Este año han caído el narcisista, dependiente, esquizoide y límite. En cuanto a los trastornos disociativos, se ha preguntado por aspectos definitorios, como es la sugestionabilidad. Asimismo, se ha preguntado un concepto recurrente, que es la despersonalización, y el concepto de disociación afectiva. Por último, en el tema de trastornos sexuales, se ha preguntado por prevalencia de trastornos, en este caso la anorgasmia,
Y también se ha preguntado por algún criterio relevante de otras disfunciones sexuales. Señalar como aspecto importante que se ha introducido el DSM-5, era un manual que no había contado hasta ahora en el PIR, y lo que han hecho este año es nombrar trastornos que tienen características comunes con el DSM-4, pero ya ir introduciendo el DSM-5, lo que nos hace pensar que al año que viene sí que es muy posible que caigan preguntas del DSM-5. Bueno, pues en cuanto a la asignatura de Psicología Clínica Infantil, hay que decir que a nivel global el número de preguntas en esta convocatoria ha sido bastante superior al de otras anteriores. Teníamos una media de unas 20 preguntas en el histórico de convocatorias PIR y este año las preguntas dedicadas a la Psicología Clínica Infantil ha sido de 28. Hay que decir que especialmente este aumento se ha producido en los temas relacionados con el bloque del temario correspondiente a los trastornos del neurodesarrollo. Hemos tenido 13 preguntas este año frente a las 5 de la convocatoria anterior. Estas 13 preguntas han salido de casi todos los temas. Ha habido 2 preguntas en el tema 1 de aspectos generales de la psicología clínica infanto-juvenil, una pregunta en el tema de la discapacidad intelectual centrada en características del retraso mental, 2 preguntas dentro de los trastornos profundos del desarrollo que se han centrado en el trastorno autista, una acerca de las características y otra acerca del tratamiento eficaz. Dentro de los trastornos del aprendizaje hemos tenido también 2 preguntas, una de la definición de dislexia y otra de la evaluación del trastorno de la escritura, y 2 de los temas que se han llevado mayor cantidad de preguntas, en total 6, 3 cada uno, son el tema 6 dedicado al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con 3 preguntas acerca sobre todo de los tratamientos y la intervención en este trastorno, y dentro del tema 7 otras 3 preguntas que corresponden a trastornos motores, sobre todo aspectos relacionados con la definición, criterios diagnósticos y una de tratamiento. Las referencias bibliográficas básicamente se mantienen las mismas que las de otros años en este apartado, fundamentalmente el DSM-4 y el manual de Comeche y Vallejo, manual de terapia de conducta en la infancia, aunque un elevado porcentaje se podían responder a través de los manuales de CEDE. En cuanto al apartado de otros trastornos de la infancia y adolescencia, en este caso el número de preguntas correspondientes a este bloque se ha mantenido bastante estable. El año pasado encontramos 17 preguntas y este año 15, solamente dos menos. Estas 15 preguntas se han distribuido en relación con los temas de la siguiente manera, siguiendo la tónica habitual de lo que vienen siendo las convocatorias anteriores también. Dentro de los trastornos de conducta, el tema 1 ha habido 2 preguntas, una relacionada con la evaluación y otra con aspectos del tratamiento. En el tema de los trastornos de la eliminación, el tema 3, ha habido una pregunta relacionada con el tratamiento de la enuresis, muy en la línea de años anteriores también. El tema 5, de ansiedad general, ha dado lugar a 2 preguntas, una en relación con factores de mantenimiento del mutismo y otra sobre aspectos del tratamiento del trastorno de ansiedad por separación. El tema 6 ha sido fuente de 4 preguntas en total, sobre miedos y fobias, una sobre diagnóstico, otra sobre evaluación y 2 sobre tratamientos, especialmente sobre eficacia de los tratamientos. Ha vuelto a caer una pregunta en relación con esto. Dentro del tema 7 hay 2 preguntas acerca del TOC, una sobre el diagnóstico y manifestaciones clínicas y otra sobre técnicas de tratamiento. El tema 9, que es el tema de los trastornos depresivos, también ha dado lugar a otras 3 preguntas en la línea un poco de lo que han preguntado en años anteriores: prevalencia de la depresión, etiología y tratamiento de la depresión infantil. Y el tema 12, otra vez, ha vuelto a dar lugar a una pregunta sobre un programa específico de tratamiento en el abuso sexual. Es importante señalar que de las 14 preguntas de este bloque del temario, más de la mitad, en total 9, se corresponden con los temas relacionados con los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Esto un poco lo que confirma es la tendencia de esta parte del temario a ser central en la preparación del examen PIR en relación con la cantidad de preguntas generadas. En cuanto a las referencias bibliográficas, un poco lo mismo que para la otra parte, el DSM siempre de referencia y el manual de Caballo y Simón y de Comeche y Vallejo, aunque igual que en la otra parte un alto porcentaje se pueden responder con los manuales de CEDE. Bueno, vamos con la primera parte de psicoterapia. El número total de preguntas que corresponden a esta primera parte, de historia, variables y modelos de intervención, ha sido de 6. Han sido 2 preguntas menos que en la convocatoria anterior.
Respecto a la dificultad y al tipo de preguntas, se mantiene con respecto a las últimas convocatorias, destacando que el 50% de las mismas han sido relativas a aspectos metodológicos de la investigación en psicoterapia. También otra pregunta sobre los factores comunes en psicoterapia del tema 7, al igual que en la última convocatoria. Y finalmente ha habido 2 preguntas sobre los 2 modelos teóricos que han generado históricamente más preguntas. Esto es psicoanálisis, acerca de los mecanismos de defensa en concreto del tema 3, y sistémico, tema 6 de la Escuela de Milán. El manual de Feisas y Miró, Aproximaciones a la psicoterapia, una introducción a los tratamientos psicológicos, se sigue manteniendo como el libro de referencia para estudiar esta parte de psicoterapia. En relación a la segunda parte, a la parte 2, este año han sido 13 el número de preguntas que han caído. Esta cantidad de preguntas es algo inferior al de convocatorias anteriores. La mayoría de ellas, en concreto 9 preguntas, pertenecen al tema 9, al tema de terapias conductuales, y este tema continúa siendo el tema por el que más preguntan de esta área. El resto de preguntas, que han sido 4, corresponden al tema 10, al tema de terapias cognitivas. En relación al tema 11, el tema de terapias de tercera generación, este año no han realizado ninguna pregunta, a pesar de que en las 2 últimas convocatorias empezaban a preguntar sobre estas terapias, en concreto sobre la terapia de aceptación y compromiso. Continuando con la tendencia habitual de estos últimos años, no han realizado ninguna pregunta sobre el tema 12, habilidades y competencias terapéuticas, del que hace bastante tiempo que no preguntan nada. En cuanto a las preguntas del tema 9, las preguntas sobre terapias conductuales, la tendencia se ha mantenido. Han preguntado por procedimientos operantes básicos, por técnicas de exposición, en concreto por las variables que afectan a su eficacia. El año pasado ya hicieron alguna pregunta también en este sentido. Han preguntado también sobre las técnicas de modelado, los componentes de los programas de tratamiento en el entrenamiento de habilidades sociales. Esta pregunta fue planteada muy similar en el 2006. También han preguntado, como viene siendo habitual en estas últimas convocatorias, sobre mindfulness, en concreto por el programa de reducción de estrés de Kabat-Zinn, del que ya realizaron una pregunta el año pasado, y este año han vuelto a preguntar sobre él. La mayor dificultad de estas preguntas se ha encontrado en preguntas que tienen relación con contenidos específicos, como por ejemplo los programas informáticos de generación de realidad virtual, y el resto de preguntas sí que son conceptos que han sido objeto de pregunta en convocatorias previas. Del tema 10, de terapias cognitivas, ha habido 4 preguntas. Una sobre la terapia racional emotiva de Ellis, de la que ya han preguntado en otros exámenes. Este año se han referido al concepto de ansiedad del yo. Ha habido otra pregunta sobre la terapia cognitiva, que han preguntado sobre las creencias. Otra pregunta sobre la terapia de solución de problemas, en concreto sobre una de las fases y sobre el aplazamiento del juicio, que es algo que preguntan prácticamente en todas las convocatorias PIR desde el año 2000 más o menos. Y por último han realizado una pregunta sobre Kelly y la técnica del rol fijo, que esta cuestión también ha sido objeto de pregunta en convocatorias previas. Podríamos decir que estas 4 preguntas del tema 10, del tema de terapias cognitivas, no dan lugar a confusión y son aspectos que se suelen repetir en numerosas convocatorias. La bibliografía sigue centrándose en los manuales de referencia clásicos, como el manual de Labrador, el de técnicas de modificación de conducta, y continúan preguntando sobre el manual más reciente, el manual de Ruiz Díaz y Villalobos, que se llama Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductuales. A continuación vamos a comentar las preguntas del examen referentes al área de evaluación psicológica. En esta convocatoria esta materia ha ascendido a 24 preguntas del examen, que supone aproximadamente un 10% de la prueba, por lo que seguir apostando por estudiar esta materia se hace imprescindible para sacar un buen resultado. En cuanto a la distribución de las preguntas, sí que hay diferencias respecto a lo que había sucedido en las últimas convocatorias, porque el bloque de técnicas de evaluación, que era el que tradicionalmente había generado más preguntas, ha pasado a un segundo plano, y las preguntas centradas en las aplicaciones de la evaluación psicológica son el bloque que más preguntas han generado. Además, las preguntas relativas al área de los modelos de evaluación ha perdido mucha importancia, y en particular no ha habido ninguna pregunta sobre características psicométricas, que estaban preguntando bastante en las últimas convocatorias. Como históricamente había sido el tema más preguntado en la convocatoria 2015, había sido el de la evaluación de la inteligencia con 6 preguntas, seguido de evaluación del desarrollo con 3 preguntas.
entrevista y observación, 2 preguntas, técnicas objetivas, proyectivas, historia y autoinforme. En cuanto a la dificultad de las preguntas, las más complicadas han sido aquellas preguntas que se centraban en pruebas poco habituales y difíciles de encontrar, incluso en los manuales de referencia para la asignatura, que siguen siendo los de Rocío Fernández Ballesteros y Carmen Moreno Roset. Respecto a la psicología evolutiva, llevamos 4 convocatorias en el examen, que el número de preguntas de esta materia son 7. 7 es un número de preguntas que se aleja de la media de 12 preguntas que era habitual en convocatorias anteriores, pero parece que es un patrón que ya lleva unas cuantas convocatorias y que se está repitiendo. Las preguntas de este año han estado bastante repartidas por los temas de la asignatura. Llama la atención que no haya habido ni una sola pregunta del tema 1, el de los modelos teóricos de psicología evolutiva, que siempre suele generar preguntas, y en la misma línea también llama la atención que solo haya habido una pregunta relativa al modelo de Piaget, que es un autor también con mucho peso en las preguntas de evolutiva en el examen. Por lo demás, podemos decir que ha habido 2 preguntas de los temas de primera infancia, 2 preguntas de segunda infancia, una pregunta de adolescencia, una pregunta de la etapa adulta y una pregunta del tema de psicología de la educación, con lo cual el reparto ha estado bastante distribuido. Sobre la dificultad de las preguntas, la tendencia que se estaba dando en las convocatorias anteriores se mantiene también este año, y son preguntas con un perfil de dificultad baja, en la medida que se pueden responder con un manejo de los contenidos más generales de esta materia, y que todas las cuestiones que han preguntado este año pues las habían preguntado previamente en otras convocatorias. Aspectos relativos al desarrollo del lenguaje, al periodo sensorio-motor, a la teoría moral de Kohlberg, al egocentrismo en la adolescencia, que ya habían preguntado en la última convocatoria, con lo cual no es necesario utilizar ninguna referencia bibliográfica adicional y todas se pueden contestar con el material de CEDE. Respecto al área de psicología de la personalidad y psicología diferencial, lo primero que llama la atención, analizando el examen, es que ha aumentado de forma considerable el número de preguntas del área. Hemos pasado de 10 preguntas en la convocatoria anterior a 17 preguntas en el examen de este año. Y en cuanto a la distribución de las preguntas entre las 2 materias que forman el área, también se ha modificado ligeramente la tendencia de las últimas convocatorias. Era tradicional que el mayor porcentaje de preguntas se fueran alternando sucesivamente cada año entre las 2 materias. Este año se han repartido prácticamente entre las 2 al 50%, de forma que 8 preguntas corresponden a contenidos de psicología de la personalidad y 9 preguntas a contenidos englobados en psicología diferencial. Si analizamos de forma un poco más específica el contenido de las preguntas, sí que se mantienen en cada área las tendencias de convocatorias anteriores. De las 8 preguntas de psicología de la personalidad, casi todas ellas hacen referencia a conceptos básicos sobre estructura de la personalidad y sobre los principales modelos teóricos que la analizan. Así, 6 de las 8 preguntas están concentradas en 3 temas. En el tema 7, sobre el modelo léxico-factorial de Cattell, una pregunta en concreto sobre los datos T del modelo del autor. Sobre el tema 8, que es el modelo también clásico en el examen PIR, el modelo factorial biológico de Eysen, hay 2 preguntas en concreto que exigen identificar por una parte las dimensiones del modelo y por otra parte se repiten las preguntas sobre correlaciones entre una de estas dimensiones, la extroversión, y otras variables psicológicas como la necesidad de estimulación o la tendencia a experimentar emociones positivas. Y por último, el otro gran tema clásico ya en el examen PIR, que es el tema 9, en el que repasamos otros modelos factoriales, en concreto la estructura pentafactorial del modelo de los 5 grandes. En concreto, 3 preguntas se han centrado en este tema, que exigían identificar los factores y los rasgos incluidos en cada uno de los factores del modelo y cómo se traducen conductualmente las puntuaciones, en concreto en la dimensión apertura a la experiencia. Las otras 2 preguntas se centran en los temas 13 y 14. Son también ya temas que se repiten en las últimas convocatorias PIR, sobre aproximaciones cognitivas, desde los modelos cognitivos sociales a la personalidad, y el tema sobre fuerzas salutogénicas o factores protectores. En concreto, este año han preguntado por el concepto de reactancia psicológica. En cuanto a las preguntas del área de psicología diferencial,
un total de 9 preguntas. Igualmente se mantiene, como decíamos, la tendencia de convocatorias anteriores. La mayor parte de ellas, 8 preguntas, se concentran en los 2 primeros temas de la materia, en el que se abordan, por una parte, en el tema 1, cuestiones introductorias de la disciplina, y las preguntas se han centrado en las contribuciones de la genética de la conducta de manera específica. Han exigido interpretar correctamente el índice de heredabilidad y las estrategias de investigación más empleadas. Y el tema estrella en diferencial vuelve a ser otra convocatoria más, el tema 2, sobre modelos que estudian la inteligencia humana. 6 preguntas, 2 se han centrado en el concepto ya clásico de inteligencia fluida del modelo de Cattell, una pregunta sobre la teoría triárquica de Stenberg, una pregunta sobre el modelo cúbico del intelecto de Guilford, una pregunta sobre el concepto de eficiencia neural, que es la base de los modelos biológicos, y una pregunta sobre aproximaciones psicométricas en los modelos estructurales. Y como novedad, este año se ha recuperado una pregunta sobre los contenidos del tema 5, de estilos y controles cognitivos, que no habían sido objeto de pregunta en el examen desde la convocatoria 2009. Y para terminar, en relación con la dificultad de las preguntas, se mantiene la tendencia de las últimas convocatorias. Son preguntas muy sencillas que simplemente exigen haber entendido bien los principales contenidos que repasamos en la preparación de la materia para el examen PIR. Prácticamente todas ellas se pueden contestar con los manuales CEDE y todas con la bibliografía recomendada, que sigue siendo la misma. Los manuales de Bermúdez, de Psicología de la Personalidad, y la Introducción al estudio de las diferencias individuales de Sánchez Elvira. Este año en la asignatura de psicobiología han caído 10 preguntas, igual que cayeron el año pasado y también igual o similar que los años anteriores. Y en cuanto al contenido, ha habido preguntas sobre neurotransmisores, sobre bases biológicas de los trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, y también sobre farmacología. Han preguntado el tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada, tratamiento para la esquizofrenia. Por tanto, estos 3 bloques, neurotransmisores, bases biológicas y farmacología, se consolidan como temas fundamentales para la preparación de esta asignatura. Por otro lado, han caído también preguntas sobre hormonas en la parte de reserva, preguntas sobre estimulación cerebral, igual que cayó en el año anterior, y por encima de todo esto, como tema más prioritario aún, está el de neuroanatomía, que han caído varias preguntas este mismo año. Por ejemplo, se han centrado en preguntar funciones de distintas áreas cerebrales, como las que se dedican a la ingesta, al movimiento, al refuerzo. Por esto sigue manteniéndose como temas importantes para biología, incluso a costa del resto, los 4 bloques grandes, los 3 que hemos mencionado más neuroanatomía. La dificultad de las preguntas ha sido parecida a la del último año y también quedan todos estos contenidos recogidos en el manual de biología de CEDE. Con respecto a psicología básica, esta asignatura se subdivide en 2 partes. Básica 1, compuesta por las asignaturas de Historia de la Psicología, Psicología de la Atención, de la Percepción, Emoción y Psicología de la Motivación. Y Básica 2, que comprende las asignaturas de Psicología de la Memoria, Pensamiento, Lenguaje y Aprendizaje. En total han caído 11 preguntas sobre este área. Con respecto a Básica 1, la tendencia en relación a las convocatorias anteriores se ha mantenido, encontrando un total de 5 preguntas. No ha habido ninguna pregunta sobre historia de la psicología. Sobre atención ha habido una pregunta sobre el estudio experimental de la atención. Como en convocatorias anteriores, sobre la psicología de la percepción ha habido una pregunta sobre definición de umbrales. Con respecto a psicología de la emoción, ha habido una pregunta en concreto sobre los modelos teóricos, al igual que con respecto a psicología de la motivación. También una pregunta sobre los modelos teóricos y otra sobre los motivos secundarios. Todos los conceptos que han sido preguntados en esta convocatoria se encuentran dentro de los manuales CEDE y han sido vistos en las clases presenciales. En el caso de Básica 2 no ha habido ninguna diferencia respecto a la tendencia observada en convocatorias anteriores, cumpliendo además la previsión anticipada durante las clases presenciales. Las preguntas se pueden considerar de escasa dificultad con la preparación suficiente, ya que versan sobre contenidos que hemos visto en clase y que además están recogidos
recogidos en los manuales de CEDE. Han aparecido dos preguntas de psicología de la memoria que aparecen en el tema 1 sobre estructuras de memoria, en concreto preguntando sobre los sistemas de investigación de la memoria icónica, y la otra en el tema 3 sobre los tipos de memoria, contenido sobre el que hemos insistido a lo largo de las clases. Respecto a psicología del aprendizaje, también aparecen tres preguntas que aparecen en los temas más importantes, como son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Las preguntas son respecto a procedimientos y conceptos sencillos. Y por último, una pregunta de psicología del pensamiento respecto al concepto de heurístico, que se recoge en el último tema sobre resolución de problemas. Como manuales de referencia, pues mantenemos los de siempre, los clásicos, el Don Jan, Principios de Aprendizaje y Conducta, para, pues eso, Psicología del Aprendizaje. Para memoria recomendamos el manual de Ruiz Vargas y en general para el área de Básica 2, Introducción a la Psicología Cognitiva de Vega. En el área de Psicología de la Salud este año nos encontramos con un total de 4 preguntas, observando una disminución con respecto a convocatorias anteriores. Las preguntas se han concentrado en los temas 3 y 4 sin que haya habido preguntas de los temas restantes. La mayor parte hacen referencia a temas y conceptos similares a los que aparecieron en convocatorias anteriores. Únicamente encontramos una pregunta sobre tratamiento y ninguna pregunta sobre factores de riesgo. En el tema 3, el tema del estrés, encontramos una pregunta sobre burnout, siguiendo la tendencia de la convocatoria pasada. Y del tema 4, el tema de psicología en trastornos de la salud, hay 3 preguntas sobre temas similares a otras convocatorias. Una pregunta sobre el tratamiento psicológico en el cáncer, una pregunta sobre trastornos cardiovasculares, en concreto sobre la hipertensión de bata blanca, que es una pregunta similar a la de la convocatoria de 2012, y una pregunta sobre las teorías explicativas del dolor crónico. Como manual de referencia podemos considerar, como en el resto de convocatorias anteriores, el manual de Psicología de la Salud de Isaac Amigo. Y en cuanto a la dificultad de las preguntas, pues no eran preguntas muy complicadas y todas se podían responder con la información de los manuales de CEDE. En cuanto al área de psicología experimental, nos encontramos con que en esta convocatoria le han sido asignadas un total de 12 preguntas. Es cierto que algunas de las preguntas de otras áreas se pueden contestar con los materiales CEDE de esta asignatura. Estas 12 preguntas suponen una estabilización de la tendencia previa, ya que vienen a caer entre 12 y 14 preguntas en los últimos años. Es cierto también que 3 de estas preguntas han sido similares a las que aparecieron en la convocatoria anterior, con lo cual es necesario recalcar la importancia de repasar convocatorias previas antes de realizar el examen. Por bloques, tenemos el bloque de estadística. Este bloque es el más importante dentro de nuestra asignatura. Ha tenido un total de 9 preguntas. La mayoría de ellas han sido referidas al tema de introducción a la estadística inferencial y también a la relación entre dos variables. Si nos centramos ahora en el bloque de metodología, podemos comprobar cómo las preguntas que han aparecido han sido a nivel genérico, diferencias entre distintos diseños y características principales, no entrando en mucho nivel de detalle. La parte de psicometría ha generado una única pregunta en esta convocatoria, siendo esta acerca del tema del cálculo de la fiabilidad. Este tema también ha aparecido de forma importante en otras convocatorias previas. Hola chicos, bueno pues estamos aquí para preguntaros un poquito vuestra opinión sobre el examen y valoración personal, a ver qué nos podéis contar. Pues a mí este año me ha parecido un poco más difícil que el año pasado, pero también relativamente fácil. Y pues pocas preguntas que no venían en el temario, pero que aún así se podía descartar muy bien las otras opciones. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un examen asequible, pero también espero que discrimine un poco más que lo que pasó el año pasado. Entonces, pues bueno, yo creo que bien. Pues la valoración del examen un poco como mi compañera, que ha sido un poquito más difícil que el año pasado, pero no llega a la dificultad a lo mejor que yo vi en 2013. También a lo mejor era que era mi primer año 2013 estudiando en serio
y entonces pues tampoco es lo mismo que cuando llevas ya 2 exámenes pasados, pero es verdad que yo no veo la dificultad como lo que se veía anteriormente, pero bueno, sí que espero también que discrimine un poquito más respecto al año pasado. Sí que he visto algunas áreas como muy facilitas y luego otras áreas más que se podían sacar, yo creo, descartando algunas, pero otras, por ejemplo, a mí me han parecido bastante difíciles de no sacarlas y que daban confusión en plan entre 2 opciones que a día de hoy, incluso mirando, podrían ser las 2 para mi gusto. Entonces, bueno, creo que sí que discriminará un poquito más, o eso es lo que yo espero. Y en cuanto a CEDE, pues yo este año solo estaba en el intensivo de enero, que yo creía que me iba a venir regular por lo de que sea en enero y que no tenga tanto tiempo para estudiar a lo mejor, pero la verdad que lo he agradecido bastante, porque ya en enero estaba muy quemada de estudiar todo el año. Entonces el salir de tanto estudiar biblioteca y esa rutina y venir aquí que te lo cuenten de otra manera y tal, a mí sí me ha servido bastante, la verdad. A mí el examen este año, yo me presenté también el año pasado, me ha parecido un poco más difícil que el año pasado, que en ningún caso me pareció fácil. O sea, entiendo que más fácil que otros años, sobre todo viendo los resultados de la gente y las notas tan altas que ha habido. Espero que este año efectivamente también se note que ha sido un poco más difícil o que hay preguntas que han sido más confusas, preguntas que yo creo que iban un poco a pillar con trampa, como la que has comentado del condicionamiento de huella, que no sé hasta qué punto parecían más fácil de lo que luego era, y luego preguntas que me daba la sensación de que aunque viniesen en los manuales de CEDE, por cómo estaban planteadas, te hacían dudar entre varias y era muy difícil de entender por cuál te estaban. Podías entender perfectamente el concepto, pero sin saber exactamente qué es lo que querían que respondieses. Y para mí la dificultad del examen está en las 30 40 preguntas que más han planteado más confusas, el haber estado más inspirado o menos inspirado al final, que es lo que va a marcar la diferencia. Y espero que las notas no sean tan altas, porque si no cuenta mucho más el expediente. De las áreas, a mí me parece que la parte de esquizofrenia clínica ha sido bastante más difícil y había cosas que no me sonaban de haberlas leído nunca, y el área de biología me parece que entraban a un nivel de detalle muchísimo mayor que en los últimos años y que me la había estudiado bastante bien, y aún así he dejado 2 en blanco y solo he dejado 3 en todo el examen. O sea, esas 2 áreas son las que más me han parecido más difíciles. Y luego infantil, a lo mejor porque han subido el número de preguntas, también he visto que a lo mejor he podido tener más fallos. Y de la preparación de CEDE este año me he preparado a distancia. El año pasado fui a los cursos de sábados, de mayo a octubre, y este año decidí estudiar por mi cuenta. Y bueno, lo que más me ha facilitado, yo creo que lo que más me ha servido han sido los simulacros, y el poder hacerlos y el tener las gráficas, el tener ese feedback, exámenes de área, todo ese material me ha servido muchísimo. Los manuales de CEDE en general te resuelven la gran mayoría del examen, con lo cual te ahorra muchísimo tiempo. Y luego el poder hacer preguntas, que este año con el nuevo sistema sí que me ha dado la sensación de que te contestaban mucho antes, que el año pasado a veces mandabas emails con dudas que te llegaban 3 semanas más tarde, y ahora con el sistema de los foros la respuesta era mucho más rápida, entonces no desconectabas la asignatura, te daba tiempo a actualizar tus esquemas. Entonces a mí eso, por ejemplo, sí que me ha servido mucho, y en general el curso a distancia me ha venido muy bien. Para terminar, recordar que el mes que viene tendremos disponible el examen de esta última convocatoria comentado, y que darán comienzo los cursos presenciales entre semana en nuestra sede de Madrid. Y a partir del mes de mayo, el resto de cursos con clases presenciales en Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Valladolid, Murcia. Y como novedad, este año vamos a introducir también clases presenciales en una nueva sede en Granada. Todos nuestros alumnos, los de presencial y de la modalidad a distancia, podrán contar con una nueva edición de los manuales de CEDE, la 4ª edición, adaptada a las nuevas publicaciones de referencia para el examen, y contar con todo el material que desde CEDE ponemos en disposición de nuestros alumnos para trabajarse la preparación al examen. Una parte fundamental de esta preparación pasa por realizar preguntas de examen, y para ello contamos con distintas posibilidades. Por un lado tendríamos las convocatorias de examen oficial comentadas, y por otro lado desde la web de alumnos podemos acceder a
exámenes de área que permiten revisar después del estudio de cada una de las materias los contenidos más importantes a partir de preguntas con el mismo formato que las del examen hechas por el equipo de profesores de CEDE. Por supuesto, también programaremos 8 simulacros a lo largo del curso para trabajar la ejecución de una prueba tan compleja como es el examen PIR. Otra de las áreas de herramientas que ponemos a disposición de nuestros alumnos a través de la web de alumnos es un espacio de tutorías que permite tener un contacto continuado con el profesor de cada materia a lo largo de todo el curso. A través de un foro de consultas a distancias, con un feedback muy ágil e inmediato, el alumno va a poder responder, va a poder tener una respuesta a las consultas que se le vayan planteando. Por ejemplo, vamos a acceder a la sección de tutorías de la web de alumnos. Tendríamos que seleccionar el tipo de tutoría que queremos, por ejemplo, tutoría de contenido, y aparece un listado con las materias que nos permiten acceder al foro de la asignatura correspondiente. Elegiríamos, por ejemplo, psicología clínica, se nos desplegarían los distintos temas que configuran la materia y directamente podríamos entrar en contacto con las consultas que han hecho otros compañeros a través del foro o tener la opción de insertar nuestra propia duda para que el profesor nos responda directamente. Además de las preguntas de área y las preguntas de convocatoria y la posibilidad de consultar al tutor de cada materia a través del foro, la web de alumnos también tiene otra herramienta de estudio que pusimos en funcionamiento como novedad el curso pasado y ha funcionado muy bien, que es el CEDO Memory. El CEDO Memory es una plataforma hecha de tarjetas digitales que permite un repaso flexible y eficiente a través de los contenidos de los manuales. Permite un repaso distinto al de que supone hacer las preguntas y centrarse en aquellos contenidos que se van seleccionando en función de los aciertos y las respuestas a las tarjetas digitales. Otra novedad que vamos a introducir este año y que estará disponible a partir del mes de mayo es el CEDE Exam. El CEDE Exam es una nueva aplicación que permite crear un examen a medida a partir de un banco de preguntas de convocatoria y preguntas hechas por el equipo de profesores de CEDE que va a facilitar el practicar preguntas de examen utilizando una personalización de los contenidos a trabajar en distintos soportes digitales, ¿no? En la tablet, en el móvil, por supuesto en el ordenador. Todas estas novedades y otras futuras se irán poniendo a disposición en la web de alumnos y bueno, pues se irá actualizando en las próximas semanas. Con esto acabamos esta sesión de valoración del examen de la convocatoria 2015 y os deseamos a todos muchísima suerte.